Cordial saludo, hoy les vamos a hablar sobre el surfactante pulmonar. El grupo está conformado por Jorge Méndez, Keinder Miranda, Nicolás Valle y quien les habla, Juan Bandera. El surfactante pulmonar es una mezcla de lípidos y proteínas sintetizada por los neumocitos tipo 2, almacenada en los cuerpos lamelares y secretada en los alvéolos. Su función principal es disminuir la tensión superficial de los alvéolos y evitar la atelectasia. Los factores hormonales y otras sustancias intervienen en su formación. La función mecánica del surfactante pulmonar está muy bien descrita por la ley de Laplace. Al aumentar la diferencia de presiones entre alveolar y pleural y el diámetro alveolar durante la inspiración, disminuye la densidad del factor surfactante, lo que aumenta la tensión superficial y la retracción elástica pulmonar y por tanto se frena la distensión alveolar. En cambio, durante la expiración, el diámetro alveolar disminuye como también la diferencia de presiones alveolar y pleural y por lo tanto aumentará la densidad del factor surfactante y disminuye así la tensión superficial para prevenir el colapso alveolar. El surfactante reduce la tensión superficial al reducir la densidad de moléculas de agua en la interfase aire-agua. Por tanto, el surfactante ayuda a ajustar la tasa de inflación y deflación entre los alvéolos y además ayuda a mantener la ventilación uniforme entre alvéolos. En presencia del surfactante, solo gastamos en el trabajo mecánico de la respiración aproximadamente un 3% de la energía que adquirimos del metabolismo energético, por lo cual podemos afirmar que el surfactante pulmonar reduce el trabajo mecánico. Nuestro complejo surfactante está compuesto por un 90% de lípidos, las moléculas con propiedades tensoactivas y un 10% de proteínas muy especializadas. Algunas de estas proteínas transportan los lípidos a la interfase aire-agua para que formen la película que reduce la tensión superficial. Otras tienen un papel defensivo y se distribuyen sobre la superficie del pulmón para detectar la llegada de microorganismos, unirse a ellos y eliminarlos, directamente o a través de los macrófagos, células de defensa que patrullan de manera permanente la enorme superficie pulmonar. Por lo tanto, si el surfactante no está presente o es defectuoso, el pulmón se vuelve altamente inestable y aparecen problemas respiratorios, en muchos casos letales. El surfactante pulmonar es un complejo multiproteico altamente tensoactivo que recubre la superficie alveolar y está compuesto un 90% por lípidos y un 10% por proteínas. Entre los lípidos que lo conforman tenemos la fosfatidilcolina, que es alrededor del 60% de los lípidos totales y generalmente se encuentra en su forma desaturada como dipalmitodilfosfatidilcolina. Además, es el principal componente tensoactivo. También pueden encontrarse en forma de ácido palmoleico y oleico. También se pueden encontrar lípidos como los fosfolípidos aniónicos. Entre ellos son el fosfatidilinositol y fosfatidilglicerol, que son indispensables para que el DPPC, es decir, dipalmitoil-fosfatidilcolina, alcance la interfase aire-líquido y pueda realizarse el intercambio gaseoso. También encontramos lípidos estructurales, entre ellos esfingomielina, fosfatidiletalanamina y lisofosfatidilcolina, siendo este último un producto de la degradación hidrolítica de fosfatidilcolina, que es tóxico en niveles superiores de 10 miligramos sobre kilogramo, ya que causa la desactivación del surfactante pulmonar. Otro componente fundamental del surfactante pulmonar son las proteínas asociadas. Entre ellas tenemos la SPA, SPB, SPC y SPD. Ácido palmítico y oleico. Modulación. La producción de surfactantes es estimulada por corticoides, estradiol, drogas beta-adrenérgicas, prolactina, tirotoxinas, factor del crecimiento epidérmico, factor neumocítico fibroblástico y es inhibido por insulina y andrógenos. Dentro de los estimulantes se encuentran los glucocorticoides, como la dexametasona o betametasona, que se administran a mujeres embarazadas entre 24 y 34 semanas para promover la producción de surfactante. Estos inducen a las células alveolares de tipo 2 que son capaces de aumentar la producción de surfactante a través de la inducción de la expresión de proteínas A, B, C y D y las enzimas necesarias para la síntesis de fosfolípidos. Todas estas acciones resultan en el desarrollo de cuerpos lamelares que se secretan a la luz alveolar y aumentando el contenido de fosfodilcolina saturada en la superficie activa del alveolo. La administración materna de glucocorticoides ha demostrado mejoría en la maduración pulmonar fetal. Otro estimulante
sería el efecto de la hormona liberadora de tirotrofina, la cual actuaría indirectamente sobre la producción del surfactante pulmonar, estimulando la secreción de hormonas tiroideas como la T3 y T4, y también induciría la secreción de prolactina desde la hipófisis u otro tejido secretor de esta, el cual es un potente estimulador de la secreción del surfactante pulmonar. En cuanto a los inhibidores, se ha demostrado que la insulina inhibe la acumulación de ARN mensajero de la PSA y de la PSB. Los efectos de estas dos son mayor probabilidad a nivel post-transcripcional, porque se ha demostrado que la insulina utiliza la vía de la PI3 quinasa para inhibir la expresión génica de la PSA en las células del epitelio pulmonar. En cuanto a la inhibición de los andrógenos, la testosterona es reducida a dihidrotestosterona, que es un andrógeno mucho más potente con mayor afinidad a los receptores andrógenos. En el pulmón se expresan los receptores de andrógenos, receptores nucleares. Estos receptores nucleares son una superfamilia de proteínas que funcionan con factores de transcripción activados por ligando. Estos regulan la expresión de genes específicos al unirse a la dihidrotestosterona, inhibiendo la producción del surfactante pulmonar. Ahora bien, anteriormente se estuvo hablando sobre la función de dicho surfactante, pero es necesario mencionar su deficiencia. Cuando ocurre deficiencia de surfactante pulmonar, hace que se mantenga una gran tensión superficial en la interfase aire-líquido en el alveolo. Esto va a traer a que se genere una baja distensibilidad pulmonar, por ende un colapso alveolar, y como consecuencia final se va a generar gran dificultad respiratoria. Ahora bien, si hablamos de deficiencia de surfactante pulmonar, debemos hablar de la siguiente patología, la cual es llamada enfermedad de la membrana hialina. Esta también antes era conocida con el nombre de síndrome de dificultad respiratoria. Principalmente es un trastorno de recién nacido y obviamente su característica principal es la deficiencia de surfactante. Entonces, esta enfermedad de la membrana hialina es la enfermedad más frecuente en recién nacidos prematuros. Como ya mencioné, es causada por déficit de surfactante pulmonar, que es esa sustancia tensoactiva producida por los neumocitos tipo 2 y va a recubrir los alvéolos. Al no tener este surfactante, pues obviamente se va a generar un colapso alveolar, baja distensibilidad pulmonar y finalmente, o como consecuencia principal, problemas o dificultades respiratorias. Entonces esta presenta distintos síntomas como taquicardia, taquipnea, retracción fuerte del pecho, una respiración rápida. Ahora bien, el tratamiento de esta se basa principalmente en un apoyo respiratorio y oxigenoterapia. También se deben incluir medicamentos para mantener abiertos los pulmones, obviamente.